perdió las manos por congelación, y aún así, volvió para escalar el Everest. Los muñones negros donde solían estar sus dedos parecían carbón contra los vendajes blancos. Tamae Watanabe miraba sus manos en la cama del hospital en Anchorage, Alaska, mientras la enfermera cambiaba los apósitos de lo que quedaba de 8 dedos. La congelación se había devorado la carne y el hueso como ácido, dejando tras de sí trozos retorcidos de tejido que nunca más podrían agarrar una cuerda. Tenía 59 años, y su carrera como escaladora acababa de terminar en una montaña llamada Denali. Los médicos hablaban en voz baja sobre prótesis, trabajos de escritorio y aprender a vivir con una discapacidad. Pero Tamae no escuchaba. Ya estaba planeando su regreso a las montañas. La mayoría de las personas pierden los dedos y aprenden a abrir frascos de otra manera. Tamae Watanabe perdió los dedos y decidió escalar el monte Everest. Había sido una de las montañeras más destacadas de Japón, con 27 picos importantes a sus espaldas y una reputación por escalar sola en condiciones que aterrorizaban a otros escaladores. Ahora tenía muñones donde antes estaba su fuerza de agarre, y todos esperaban que se retirara con dignidad. En cambio, compró equipo de escalada modificado y comenzó a entrenar más duro de lo que lo había hecho a sus 30 años. La pregunta no era si aún podía escalar. La pregunta era si podría sobrevivir a lo que la escalada le haría a su cuerpo maltrecho. Cada quemadura de cuerda desgarraría la piel sensible de sus muñones. Cada golpe de piolet enviaría ondas de choque a través de huesos que habían sido reconstruidos con clavos de titanio. El margen de error se había reducido a cero, porque las manos que no pueden agarrar correctamente no pueden salvarte cuando te caes. Pero Tamae ya había decidido que morir en una montaña era mejor que vivir a salvo en un mundo que se sentía demasiado pequeño para él. La historia comienza en 1999 en Denali, el pico más alto de Alaska y una de las montañas más peligrosas de Norteamérica. Tamae la había escalado 2 veces antes, pero esta vez era diferente. Intentaba la montaña en invierno, cuando las temperaturas caen a menos 40 grados Celsius y las tormentas pueden durar semanas. El club alpino japonés le había advertido que no fuera sola, pero Tamae prefería la soledad en la montaña. Decía que otros escaladores hacían demasiado ruido y se movían muy despacio. Sin embargo, se equivocó al estar sola. La montaña la estaba esperando. La ventisca golpeó a 5100 metros, justo debajo de la cumbre. Tamae llevaba 14 horas escalando sin parar, su cerebro falto de oxígeno tomando decisiones que habrían parecido una locura a nivel del mar. El viento soplaba a 129 kilómetros por hora, y la nieve era tan espesa que no podía ver sus propias botas. Debería haberse dado la vuelta inmediatamente. En cambio, siguió escalando. La tormenta había convertido sus guantes en bloques de hielo, y ya no sentía los dedos. Pensó que era normal. La congelación no duele cuando sucede. No se siente nada en absoluto. Cuando llegó a su tienda, el daño estaba hecho. Sus dedos se habían congelado por completo, las células cristalizándose y muriendo mientras ella seguía escalando. Pasó los siguientes 3 días atrapada en su tienda, incapaz de usar las manos para nada. No podía cerrar el saco de dormir, no podía encender su hornilla, ni siquiera podía comer la comida que había traído. Yació allí viendo cómo sus dedos se ponían negros, sabiendo exactamente lo que estaba pasando pero sin poder detenerlo. El equipo de rescate la encontró al 4.º día, apenas consciente e hipotérmica. La bajaron de la montaña en una cesta, y nunca se había sentido más humillada en su vida. La cirugía de amputación duró 4 horas. Los médicos del Providence Alaska Medical Center le extirparon 8 dedos en varias articulaciones, dejándola con 2 pulgares y la base de su dedo índice derecho. El cirujano le dijo que tuvo suerte de estar viva. Tamae le dijo que deseaba haber muerto en la montaña. Lo decía en serio. La persona que se había definido por su habilidad para escalar rutas imposibles, ahora luchaba por sostener una taza de café. La fisioterapia se sentía como una tortura diseñada para el cuerpo de otra persona. No podía agarrar un lápiz, no podía abrocharse la camisa, no podía atarse los zapatos. El mundo se había convertido en un lugar construido para personas con 10 dedos, y ella ya no cumplía los requisitos. Pero algo sucedió durante esos meses de recuperación que nadie esperaba, menos aún la propia Tamae. En lugar de aceptar sus limitaciones, comenzó a estudiarlas con la intensidad de un científico que examina una nueva especie. Observó cómo se curaban sus muñones, cómo se formaba el tejido cicatricial, cómo se desarrollaba su fuerza de agarre de formas inesperadas. Pasó horas probando diferentes objetos, aprendiendo qué podía sostener y qué no. Descubrió que sus muñones eran en realidad más sensibles que las yemas de los dedos en algunos aspectos, dándole una mejor respuesta sobre la textura de la roca
y las condiciones del hielo. Las terminaciones nerviosas que se habían seccionado estaban volviendo a crecer en nuevos patrones, creando mapas de sensaciones que no existían en manos normales. Se dio cuenta de que sus manos ahora eran diferentes, no necesariamente peores. Eran herramientas que requerían técnicas distintas, como aprender a escalar con equipo nuevo. Los muñones podían encajarse en grietas que serían demasiado pequeñas para los dedos. El tejido cicatricial era más resistente que la piel normal, resistente a cortes y abrasiones que detendrían a otros escaladores. Su fuerza de agarre se concentraba en áreas diferentes, permitiéndole mantener posiciones que agotarían a escaladores con manos completas. Empezó a ver posibilidades donde todos los demás solo veían problemas. El gran avance llegó durante una visita a un especialista en prótesis en Tokio. El médico le explicaba cómo los dedos artificiales la ayudarían a llevar una vida normal, demostrando cómo podría sostener una taza de café o escribir con un bolígrafo. Tamae escuchó con educación. Luego preguntó si podía diseñar prótesis para escalar rocas. El médico la miró como si estuviera loca. Explicó que las prótesis eran para actividades diarias, no para deportes extremos. Tamae le dio las gracias y se fue. Se había dado cuenta de que no necesitaba vivir una vida normal, necesitaba vivir su vida. El entrenamiento comenzó 18 meses después de la amputación, y fue diferente a todo lo que cualquier escalador había intentado, jamás. Tamae encargó equipo de escalada personalizado fabricado en Japón, trabajando con ingenieros para diseñar agarres específicamente para la forma de sus manos. El proceso duró 4 meses, y costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Practicaba en pequeñas rocas cerca de su casa en Tokio, aprendiendo a confiar en su agarre modificado en presas que antes habrían sido sencillas. Cada sesión terminaba con sus muñones sangrando a través de la cinta protectora, el tejido cicatricial abriéndose por el estrés de agarrar superficies artificiales. Nunca paraba antes de tiempo, escalaba hasta que sus manos no daban más. Luego las vendaba y planeaba el entrenamiento del día siguiente. Sus compañeros de escalada pensaron que estaba sufriendo un colapso. La veían luchar con rutas que había completado fácilmente antes del accidente. La veían caer repetidamente, en escaladas que deberían haber sido rutinarias. Le sugirieron que probara la escalada en interiores, o quizás el senderismo, o simplemente disfrutar de la naturaleza sin la necesidad de escalarla. No entendían que estaba teniendo un gran avance. Cada intento fallido le estaba enseñando algo nuevo sobre cómo funcionaban sus manos modificadas. Cada caída era información que podía usar para mejorar su técnica. Desarrolló un sistema de entrenamiento que ningún manual de escalada había descrito jamás. Practicaba agarrando objetos de diferentes tamaños y texturas, desarrollando fuerza en músculos que nunca se habían usado para escalar. Aprendió a compensar su reducida fuerza de agarre, usando todo su cuerpo de manera más eficiente. Estudió cómo distribuir el peso en sus muñones, sin causar daño tisular. Practicó el manejo de la cuerda hasta que pudo asegurarse más rápido que la mayoría de los escaladores con manos completas. Las técnicas que desarrolló eran tan únicas que otros escaladores ni siquiera podían entender lo que estaba haciendo. El entrenamiento psicológico fue más duro que la preparación física. Tamae tuvo que superar 25 años de memoria muscular que le decían que agarrara con dedos que ya no existían. Tuvo que aprender a confiar en equipo que se sentía extraño en sus manos. Tuvo que aceptar que nunca volvería a tener el margen de seguridad que proporcionaban las manos completas. Cada escalada sería más peligrosa, cada agarre más incierto, cada decisión más crítica. Tuvo que reprogramar su cerebro para pensar como una escaladora que no podía permitirse cometer errores. La primera prueba llegó en el monte Fuji, en 2001. Tamae escaló el pico más alto de Japón usando solo su equipo modificado, completando la ruta en condiciones que desafiaban a escaladores con manos completas. La escalada no se trataba de llegar a la cumbre, se trataba de demostrar que sus nuevas manos podían funcionar en roca real. Descendió de esa montaña sabiendo que podía volver a escalar, pero lo que es más importante, sabiendo que podía escalar de manera diferente. La vieja Tamae había confiado en la fuerza bruta de agarre y la precisión técnica. La nueva Tamae tenía que ser más inteligente, más eficiente, más creativa. Tenía que convertirse en una escaladora mejor de lo que había sido antes. La decisión del Everest llegó en 2002. Tamae tenía 63 años. Le faltaban 8 dedos y no había escalado un pico importante en 3 años. Según cualquier medida lógica, intentar la montaña más alta del mundo era un suicidio. La zona de la muerte por encima de los 7.900 metros mata a escaladores sanos en su mejor momento. Las secciones técnicas de escalada requieren una colocación precisa de las manos en roca y hielo. Las condiciones meteorológicas destruyen regularmente a equipos experimentados con equipo completo, pero Tamae
Había dejado de pensar lógicamente sobre la escalada. Había empezado a pensar en ello como una conversación con la muerte que no estaba preparada para terminar. La preparación duró 2 años. Tamae entrenaba 8 horas al día, 6 días a la semana, reconstruyendo su sistema cardiovascular y adaptando su técnica para trabajar con ayudas protésicas de escalada. Practicó el manejo de la cuerda hasta que pudo asegurarse más rápido que la mayoría de los escaladores con manos completas. Estudió patrones meteorológicos, condiciones de la ruta y procedimientos de emergencia, con la intensidad de alguien que se prepara para la guerra, porque eso era el Everest para ella, una guerra contra todos los que pensaban que sus días de escalada habían terminado. La expedición de 2004 casi la mata 2 veces. La primera fue a los 7.300 metros, cuando su regulador de 1900 oxígeno falló durante una tormenta. Con los muñones entumecidos, no pudo operar el sistema de reserva lo suficientemente rápido. Su compañero de escalada tuvo que quitarse sus propios guantes a 20 grados bajo cero para arreglar su equipo. Sus dedos se congelaron cuando terminó. La segunda vez fue durante el impulso final hacia la cumbre, cuando el agotamiento y la privación de oxígeno le hicieron perder el agarre en una cuerda fija. Cayó 3,5 metros antes de que su línea de seguridad la atrapara, golpeándola contra la pared de hielo con la fuerza suficiente para fracturarle 2 costillas. Escaló el resto de la ruta con costillas rotas y manos que apenas funcionaban. 16 de mayo de 2004, a las 11:20 am, Tamae Watanabe se paró en la cumbre del monte Everest. Tenía 63 años. Le faltaban 8 dedos, y acababa de convertirse en la mujer de mayor edad en alcanzar la cima del mundo. Las fotos de la cumbre la muestran sosteniendo una pequeña bandera japonesa con su agarre modificado. Las lágrimas, congelándose en sus mejillas dentro de su máscara de oxígeno. Permaneció en la cumbre exactamente 3 minutos. El tiempo suficiente para tomar las fotos y demostrarse a sí misma que realmente lo había logrado. Luego comenzó el descenso, que sabía que era más peligroso que la subida. El descenso duró 14 horas y casi la mata 3 veces más. Los muñones de Tamae estaban tan dañados por la escalada que ya no podía agarrar correctamente. La sangre se filtraba a través de sus guantes de escalada, mezclándose con el hielo para crear un desastre resbaladizo que hacía peligroso cada agarre. Tuvo que ser guiada con cuerda corta por su compañero de escalada en las secciones más técnicas, esencialmente siendo bajada como una escaladora novata. Su orgullo estaba destrozado, pero estaba viva. En el campamento 4, colapsó por agotamiento y tuvo que ser llevada a su tienda. El mal de altura la golpeó más fuerte que en la subida, y pasó 6 horas vomitando mientras su cuerpo intentaba procesar lo que acababa de lograr. El verdadero peligro llegó durante el descenso por la cascada de hielo del Khumbu. Esta sección de la ruta es un laberinto de bloques de hielo movedizos y grietas ocultas, que mata a más escaladores que cualquier otra parte del Everest. Las manos dañadas de Tamae no podían operar su equipo de seguridad correctamente y cayó a través de un puente de nieve en una grieta. Quedó colgando allí durante 27 minutos, girando lentamente en su cuerda mientras su equipo averiguaba cómo sacarla. Las paredes de la grieta eran tan estrechas que no podía usar sus piolets, y sus muñones estaban demasiado dañados para agarrar la cuerda para autorrescate. Se quedó colgando allí, viendo cómo su aliento se congelaba en la luz azul blanca, calculando cuánto tiempo aguantaría su cuerda su peso. Cuando finalmente la sacaron, estaba hipotérmica y apenas consciente. La temperatura de su cuerpo central había bajado a 34,4 grados Celsius y mostraba signos de edema cerebral. El médico de la expedición quería evacuarla en helicóptero de inmediato, pero el clima era demasiado malo para la evacuación. Pasó las siguientes 18 horas en la tienda médica del campamento base, conectada a una vía intravenosa y respirando oxígeno suplementario. Sus manos estaban tan congeladas que el equipo médico no podía encontrar venas para la línea intravenosa. Tuvieron que insertarla a través de su pie. Llegó al campamento base con congelación en sus muñones, añadiendo nuevas cicatrices a la colección que había comenzado en Denali. Los médicos del campamento base le dijeron que nunca volvería a escalar. Ella les dijo que volvería. 9 años después, les demostró que se equivocaban de nuevo. En 2013, a los 73 años, Tamae regresó al Everest para su segundo intento de cumbre. El mundo de la escalada había declarado su primer ascenso una casualidad, un accidente afortunado que no se podía repetir. Ahora era la persona de mayor edad que intentaba la montaña, con manos que habían sido dañadas por 2 décadas de escalada extrema. La expedición se suponía que era una gira de despedida, una oportunidad para decir adiós a la montaña que le había dado una segunda carrera. En cambio, se convirtió en la escalada que estableció su legado. La preparación para su segundo intento en el Everest fue más brutal que la primera. El cuerpo de Tamae tenía 9 años más,
Su sistema cardiovascular mostraba signos de desgaste, y sus muñones habían desarrollado artritis por el uso constante. Entrenó en una cámara hipóxica durante 6 meses, simulando las condiciones de falta de oxígeno de la alta altitud. Practicó movimientos técnicos de escalada, hasta que sus muñones sangraron a través del equipo de protección. Estudió las nuevas condiciones de la ruta, memorizó los patrones meteorológicos y planeó estrategias de contingencia para cada posible emergencia. El club alpino japonés intentó disuadirla del intento, calificándolo de riesgo innecesario. Ella les dijo que el riesgo era lo único que hacía que la vida valiera la pena vivirla. El equipo de la expedición de 2013 tenía la mitad del tamaño de su primer intento. Tamae insistió en un equipo mínimo, argumentando que más personas significaban más variables que no podía controlar. Escaló con 2 guías, un fotógrafo y un médico especializado en medicina de alta altitud. El equipo llevaba oxígeno de emergencia, equipo de comunicación por satélite y suficientes suministros para una expedición de 6 semanas. También llevaban una camilla modificada, porque todos, excepto Tamae, esperaban que necesitara ser evacuada antes de llegar a la cumbre. Las condiciones de la ruta eran peores que en 2004. El calentamiento global había desestabilizado secciones de la cascada de hielo del Khumbu, creando nuevas grietas y seracs inestables que no habían existido durante su primera escalada. La corriente en chorro se había desplazado, trayendo patrones meteorológicos impredecibles que hacían casi imposible la sincronización de la cumbre. 3 expediciones ya se habían retirado, debido a las condiciones peligrosas. Tamae estudió los informes meteorológicos y decidió intentar la cumbre durante una estrecha ventana que otros equipos consideraban demasiado arriesgada. La segunda cumbre fue más dura que la primera en todos los sentidos medibles. El cuerpo de Tamae tenía 9 años más, sus manos estaban más dañadas, y las condiciones de la ruta eran peores. Pero su técnica había evolucionado hasta algo cercano a la perfección. Había aprendido a escalar con eficiencia en lugar de fuerza, usando todo su cuerpo para compensar sus limitaciones de agarre. Se movía por la montaña como alguien que había pasado 20 años estudiando todas las formas posibles de escalar, con las manos dañadas. Su manejo de la cuerda era más rápido que el de escaladores con manos completas. Su capacidad para encontrar rutas era más eficiente que la de guías que habían escalado el Everest varias veces. Se había convertido en una máquina de escalada optimizada para sus limitaciones específicas. El ataque a la cumbre comenzó a medianoche del 18 de mayo de 2013. Tamae escaló durante 19 horas seguidas, moviéndose por secciones de 1900, la ruta que habían cobrado la vida de escaladores más jóvenes y fuertes. El escalón Hillary, una pared de roca vertical de 12 metros cerca de la cumbre, se había vuelto más técnico debido a los cambios en las condiciones del hielo. Tamae negoció esta sección utilizando una técnica que había desarrollado específicamente para sus muñones, encajándolos en grietas y usando el peso de su cuerpo para mantener la posición. Tardó 43 minutos en completar una sección que normalmente lleva 15 minutos. No le importaba el tiempo, le importaba llegar a la cima viva. El 19 de mayo de 2013, a las 9:32 am, alcanzó la cumbre de nuevo. Esta vez, tenía 73 años y acababa de convertirse en la mujer de mayor edad en hacer cumbre en el Everest 2 veces. Las fotos de la cumbre la muestran sosteniendo una bandera de oración con su agarre modificado, su máscara de oxígeno cubierta de cristales de hielo, sus ojos mostrando el agotamiento de alguien que había llevado su cuerpo más allá de sus límites de diseño. Permaneció 5 minutos, el tiempo suficiente para completar la ceremonia religiosa que había planeado y para demostrarse a sí misma que aún podía alcanzar el punto más alto de la Tierra. El descenso fue un desastre controlado. Los muñones de Tamae estaban tan dañados por la escalada que perdió completamente la sensibilidad en ellos. Tuvo que escalar solo por la vista, mirando sus manos en lugar de sentirlas. La falta de sensación hacía peligroso cada agarre, porque no podía saber si estaba agarrando correctamente. Cayó 2 veces durante el descenso, salvada solo por sus cuerdas de seguridad y los rápidos reflejos de sus guías. Cuando llegó al campamento base, había perdido casi 7 kilogramos y desarrollado mal de altura que requirió atención médica inmediata. Pasó 3 días en la tienda médica del campamento base, conectada a fluidos intravenosos y respirando oxígeno. El médico de la expedición dijo que había llevado su cuerpo más cerca de la muerte que cualquier escalador que él hubiera tratado. El mundo de la escalada finalmente entendió lo que Tamae había estado tratando de demostrar. No había superado su discapacidad, la había transformado en un tipo diferente de fortaleza. Sus muñones se habían convertido en herramientas diseñadas específicamente para su estilo de escalada. Su técnica modificada la había hecho más eficiente que los escaladores con manos completas.
Su experiencia con el dolor y la limitación le había dado una fortaleza mental que no se podía enseñar en ningún programa de entrenamiento. Se había convertido exactamente en lo que se propuso ser, una escaladora que se definía por lo que podía hacer, no por lo que había perdido. Hoy, Tamae Watanabe tiene 84 años y sigue escalando montañas que desafiarían a escaladores de la mitad de su edad. Ha hecho cumbre en picos importantes de todos los continentes, utilizando técnicas que han influido en cómo se enseña la escalada adaptada en todo el mundo. Sus diseños de equipo modificados son utilizados por otros escaladores con discapacidades. Sus métodos de entrenamiento son estudiados por psicólogos deportivos que quieren entender cómo la mente humana se adapta a limitaciones extremas. Ha escrito 3 libros sobre escalar con limitaciones físicas y todavía entrena 4 horas al día en un gimnasio que construyó en su apartamento de Tokio. Cuando la gente le pregunta sobre la jubilación, les dice que se jubilará cuando las montañas se cansen de ella. La comunidad de escalada finalmente ha aceptado lo que les llevó décadas entender. Tamae no superó su discapacidad a través de la inspiración o la determinación. La superó a través de una innovación técnica obsesiva y la voluntad de reconstruir completamente su enfoque de la escalada. Estudió sus limitaciones como un ingeniero estudia las restricciones de diseño, luego desarrolló soluciones que funcionaban dentro de esos parámetros. Su éxito no se trataba de vencer las probabilidades, se trataba de cambiar completamente las reglas del juego. Todavía, escala rutas técnicas que detienen a otros escaladores, moviéndose por paredes de roca, con una eficiencia fluida que parece sin esfuerzo. Puede asegurar una cuerda más rápido que la mayoría de los guías, colocar protección de manera más eficiente que escaladores de la mitad de su edad, y navegar por terrenos técnicos que detienen por completo a otros escaladores. Sus muñones han desarrollado callosidades que parecen armadura, formadas por 30 años de escalada técnica en herramientas que son más especializadas que los dedos con los que nació. Lee la textura de la roca y las condiciones del hielo a través de terminaciones nerviosas que han sido entrenadas para procesar información que las manos normales no pueden detectar. El estamento médico todavía la considera una anomalía. Los médicos estudian sus expedientes, intentando comprender cómo alguien puede escalar a un nivel de élite con un trauma tan grave en las manos. Analizan su fuerza de agarre, su propiocepción, su tolerancia al dolor, buscando explicaciones que encajen con su comprensión de las limitaciones humanas. Se equivocan por completo. Tamae no escala a pesar de sus lesiones. Escala, gracias a ellas. La congelación la obligó a convertirse en una escaladora mejor de lo que había sido jamás. Su legado se extiende más allá de sus propios logros en la escalada. Ha inspirado a una generación de atletas adaptados que se niegan a aceptar que las limitaciones físicas deban definir sus posibilidades. Ha demostrado que el cuerpo humano puede adaptarse a casi cualquier restricción si la mente está dispuesta a hacer el trabajo. Ha demostrado que lo que parece un final puede transformarse en un principio si estás dispuesto a reimaginar por completo lo que es posible. Los muñones donde solían estar sus dedos ahora están cubiertos de callosidades que parecen armadura. Son herramientas que han sido refinadas por 25 años de escalada técnica, moldeadas por la roca y el hielo en instrumentos que funcionan mejor que las manos con las que nació. Puede asegurar una cuerda más rápido que la mayoría de los guías, colocar protección de manera más eficiente que escaladores de la mitad de su edad, y navegar por terrenos técnicos que detienen por completo a otros escaladores. La congelación que se suponía que iba a poner fin a su carrera se convirtió en el comienzo de su leyenda. Tamae Watanabe perdió los dedos en una montaña de Alaska. Respondió conquistando la montaña más alta de la Tierra 2 veces. No solo sobrevivió a una lesión catastrófica, la usó para convertirse en una de las escaladoras más destacadas de la historia. Su historia no trata de superar una discapacidad, trata de transformar la limitación en fortaleza, convirtiendo lo que debería haber sido un final en el comienzo de algo extraordinario. Demostró que el espíritu humano no necesita 10 dedos para llegar a la cima del mundo, solo necesita la negativa a aceptar que la historia ha terminado.